César Costa está enfrentando uno de los momentos más difíciles de toda su trayectoria. Algo muy serio ha sucedido, y la noticia rápidamente conmovió a fans y admiradores en todo el mundo. En este video, descubrirás la triste verdad sobre César Costa, una realidad que pocos conocían, pero que ahora necesita ser contada. Prepárate para entender todo lo que le ha sucedido a César Costa y por qué está generando tanta emoción y solidaridad. Suscríbete al canal, activa la campanita y sigue cada detalle de esta historia que está tocando corazones por donde pasa. César Costa siempre fue un hombre de sonrisa fácil, de esos que iluminan cualquier lugar. En los escenarios, su voz y carisma conquistaban multitudes. Pero detrás del telón, la vida no siempre fue tan amable. A mediados de los años 90, una tragedia sacudió su mundo. Fabiola, su primera esposa, falleció. La noticia cayó como un rayo, dejando a César perdido en un mar de dolor. Fabiola no era solo su compañera, era su confidente, el refugio seguro donde encontraba paz. Los días tras la pérdida fueron un torbellino. César recuerda despertar y sentir un vacío que parecía tragarlo todo. La casa, antes llena de risas y planes, ahora resonaba en silencio. Intentaba ocuparse, pero cada rincón traía un recuerdo, la forma en que Fabiola arreglaba las flores en la sala, el sonido de su tarareo en la cocina. El dolor era tan grande que, a veces, se preguntaba si podría seguir adelante. Amigos y familiares intentaban ayudar, pero el duelo es un camino solitario, y César lo sentía en cada fibra. Se sumergió en el trabajo como quien busca un salvavidas. Conciertos, grabaciones, entrevistas, cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Cantar era su manera de gritarle al mundo que aún estaba allí, aunque por dentro todo parecía derrumbarse. En el escenario, sonreía, pero los fans más atentos notaban un brillo distinto en sus ojos, un peso que no explicaba. En los camerinos, se encerraba en silencio, luchando contra las lágrimas que insistían en caer. César intentó encontrar alivio en las pequeñas cosas. Escribía letras nuevas, inspiradas en los recuerdos de Fabiola, como si pudiera mantenerla viva a través de la música. Leía libros que ella amaba, esperando sentir su presencia. Pero la tristeza era obstinada, como una sombra que no se va. Hablaba con ella en su mente, pidiéndole fuerzas para continuar. A veces, sentía que ella respondía, en un soplo de valentía que lo hacía levantarse de la cama. La hija de César, Mariana, aún joven en esa época, fue un pilar inesperado. A pesar de su propio dolor, tomaba la mano de su padre y le decía, «Vamos a estar bien, papá». Esas palabras simples eran como un faro en la tormenta. César sabía que debía ser fuerte por ella, incluso cuando apenas podía hacerlo por sí mismo. Comenzó a abrirse más, a compartir fragmentos de su dolor con personas de confianza. No era fácil, pero cada conversación aliviaba un poco el peso. El tiempo pasaba, pero la añoranza por Fabiola nunca menguaba. César aprendía a convivir con ella, como quien lleva una cicatriz que no explica, pero es parte de lo que es. Se preguntaba si algún día encontraría equilibrio, si la música y el amor por su hija serían suficientes para llenar el vacío. Mientras tanto, la vida seguía, trayendo nuevos desafíos y, tal vez, nuevas esperanzas. Algo en el horizonte parecía llamarlo por su nombre, pero aún no sabía qué era. César Costa era apenas un adolescente cuando dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Antes de cumplir los 20 años, ya estaba decidido a dejar su marca. Con una mezcla de talento natural y determinación, comenzó a abrirse camino en la industria del entretenimiento en México. A finales de los años 50, el cine mexicano lo recibió con los brazos abiertos. Su rostro juvenil y su encanto innato lo convirtieron rápidamente en un actor destacado. Películas como Juventud Rebelde lo pusieron en el radar, y el público no tardó en enamorarse de su carisma en la pantalla grande. Pero César no se conformó con brillar solo en el cine. En la década de 1960, su voz resonó en la radio y en los escenarios, marcando el inicio de una carrera musical imparable. Canciones como Diana y Bailando el Twist se convirtieron en himnos, y los jóvenes de la época cantaban sus letras sin parar. Su estilo fresco, influenciado por el rock and roll y el pop, lo hizo un ídolo. César fue un pionero al combinar con éxito sus dos pasiones, actuar y cantar. Mientras protagonizaba películas,
lanzaba discos que agotaban existencias, algo poco común en esa era. No contento con conquistar el cine y la música, César también incursionó en la televisión. Como presentador, llevó su carisma a programas que entretenían a familias enteras. Su habilidad para conectar con el público, ya sea en una sala de cine, un concierto o frente a una cámara, lo convirtió en una figura versátil. Pero la industria del entretenimiento no era un camino fácil. Los cambios en los gustos del público, la competencia feroz y las exigencias de mantenerse relevante traían constantes desafíos. Hubo momentos de gloria, pero también tropiezos, como proyectos que no despegaron o críticas que dolían. A pesar de los altibajos, César nunca perdió la pasión. Cada obstáculo era una lección, y él aprendía rápido. Sabía adaptarse, ya fuera reinventando su música o eligiendo papeles que sorprendían a los críticos. Su perseverancia lo mantenía en el juego, incluso cuando las tendencias cambiaban. Sin embargo, el peso de la fama también tenía su costo. Las largas jornadas y la presión de estar siempre en el centro de atención a veces lo agotaban, pero él seguía adelante, impulsado por el amor al arte y el apoyo de sus seguidores. Mientras su carrera crecía, César reflexionaba sobre lo lejos que había llegado desde aquellos días de juventud. Había construido un legado, pero también sabía que el camino aún no terminaba. Nuevos proyectos llamaban su atención, y el deseo de seguir creando no se apagaba. Sin embargo, algo en su vida personal comenzaba a nublar ese brillo. Una noticia inesperada estaba por llegar, algo que pondría a prueba su fuerza una vez más. El escenario estaba listo, pero el próximo acto prometía ser diferente, más profundo y mucho más personal. La trayectoria de César Costa es un mosaico de logros que pocos artistas pueden igualar. Con más de 20 álbumes musicales grabados, su voz se convirtió en parte de la banda sonora de México. Cada disco, desde los vibrantes ritmos de los 60 hasta baladas más maduras, mostraba su versatilidad y conexión con el público. Sus canciones no solo llenaban estadios, sino que también se colaban en los hogares, marcando generaciones que aún tararean sus melodías. El cine fue otro escenario donde César brilló intensamente. Participó en cientos de películas y programas de televisión, dejando una huella imborrable. Durante los años 60 y 70, se consolidó como protagonista de comedias románticas que hacían suspirar a las audiencias. Títulos como El cielo y la tierra o Papacito lindo lo mostraban como el galán perfecto, con un encanto que mezclaba humor y ternura. Esas historias, llenas de amor y risas, se convirtieron en clásicos que todavía se disfrutan hoy. Los reconocimientos no tardaron en llegar. César acumuló numerosos premios y distinciones, tanto en el cine como en la televisión. Desde galardones por su actuación hasta honores por su contribución a la música, cada trofeo era un testimonio de su talento. La industria lo celebraba, pero lo más valioso era el cariño del público. Para muchos, César no era solo una estrella, sino un símbolo de una era dorada del entretenimiento mexicano. Su impacto trascendió las pantallas y los escenarios. César fue reconocido como uno de los artistas más influyentes del cine mexicano. Su capacidad para navegar entre géneros, desde el drama hasta la comedia, inspiró a nuevas generaciones de actores y cantantes. Los críticos destacaban su autenticidad, mientras que los colegas admiraban su profesionalismo. En un país donde la cultura es un tesoro, César se convirtió en un ícono cultural, alguien cuya presencia evocaba nostalgia y orgullo. A pesar de los aplausos, César mantenía los pies en la tierra. Sabía que el éxito no era solo suyo, sino también de los fans que llenaban sus conciertos y de los equipos que trabajaban tras bambalinas. Sin embargo, no todo era perfecto. La presión de mantenerse en la cima, combinada con los desafíos personales, a veces lo hacía dudar. Él seguía adelante, guiado por la pasión y el deseo de dejar un legado aún mayor. Mientras celebraba sus conquistas, César sentía que algo nuevo se avecinaba. Los años de gloria habían construido una base sólida, pero la vida siempre tiene formas de sorprender. Una noticia reciente, susurrada entre los pasillos de su mundo, comenzaba a tomar forma. No era solo otro capítulo de su carrera, sino algo que tocaría su corazón de una manera inesperada. El telón estaba a punto de levantarse nuevamente, y César, como siempre, se preparaba para enfrentar lo que viniera, con la fuerza de quien ya había conquistado tanto.
César Costa encontró en Fabiola el amor que muchos solo sueñan. Su relación fue un refugio de risas, sueños compartidos y apoyo mutuo. Fabiola era su compañera en cada sentido, alguien que entendía sus días de gloria y los momentos de duda. Juntos construyeron una vida llena de amor, enfrentando las luces de la fama con la calma de saber que siempre se tenían el uno al otro. Su matrimonio no era perfecto, pero era auténtico, y César lo atesoraba como lo más valioso de su mundo. La muerte de Fabiola en los años 90 dejó un vacío que parecía imposible de llenar. César se sumió en una soledad profunda, como si una parte de él se hubiera ido con ella. Las noches eran las peores, el silencio de la casa le recordaba todo lo que había perdido. Intentaba llenar los días con trabajo, pero el dolor lo seguía como una sombra. Los amigos lo animaban a salir, a conocer gente, pero su corazón no estaba listo. Fabiola no era solo un recuerdo, era una presencia que aún sentía en cada rincón. Con el tiempo, César intentó abrirse a nuevos relacionamientos. Conoció mujeres encantadoras, algunas que incluso compartían su amor por la música o el cine. Pero nada parecía encajar. Sin darse cuenta, comparaba a cada una con Fabiola, su risa, su forma de mirarlo, su manera de hacer que todo fuera mejor. Esas comparaciones no eran justas, y él lo sabía, pero su corazón seguía anclado al pasado. Los romances que intentó eran breves, apagados por la sombra de un amor que no podía reemplazar. A pesar de las dificultades, César no se cerró del todo al amor. Había momentos en los que sentía una chispa de esperanza, una posibilidad de volver a conectar. Pero cada vez que una relación avanzaba, algo lo detenía. No era solo la memoria de Fabiola, sino el miedo de no poder amar con la misma intensidad. Ella seguía viva en su mente, en las canciones que escribía, en las flores que plantaba en el jardín como ella solía hacer. Era un amor que no competía, sino que simplemente existía, eterno y tranquilo. Mariana, su hija, fue su ancla en esos años turbulentos. Ella lo empujaba suavemente, recordándole que merecía ser feliz. César sonreía ante sus palabras, pero en su interior, la lucha continuaba. ¿Podría algún día encontrar un nuevo amor sin sentir que traicionaba el pasado? Mientras reflexionaba, la vida seguía su curso. Rumores de una noticia reciente comenzaban a circular, algo que involucraba a su familia y que prometía cambiarlo todo. César no estaba seguro de qué esperar, pero sabía que, como siempre, enfrentaría lo que viniera con el corazón abierto, llevando a Fabiola en cada paso. Mientras el futuro lo aguardaba con preguntas nuevas y respuestas inciertas. César Costa siempre llevó el papel de padre con el mismo compromiso que dedicaba a los escenarios. Sus dos hijos, Mariana y Daniel, eran su mayor orgullo y su razón para seguir adelante, incluso en los días más oscuros. Ser un padre dedicado no era fácil para alguien cuya vida estaba llena de giras, grabaciones y reflectores, pero César hacía todo lo posible por estar presente. Quería que sus hijos crecieran sabiendo que, más allá de la fama, eran su prioridad. Equilibrar la carrera con las responsabilidades familiares era un desafío constante. Había noches en las que llegaba agotado de un concierto, pero aún encontraba energía para leerle un cuento a Mariana o escuchar las historias de Daniel sobre la escuela. Organizaba su agenda para no perderse cumpleaños ni eventos importantes, aunque a veces significara viajar toda la noche. Cuando estaba en casa, se aseguraba de crear momentos simples pero significativos, comidas juntos, paseos por el parque o charlas sobre la vida. Para César, la familia era el ancla que lo mantenía firme. A sus hijos, César les transmitió valores que consideraba esenciales: respeto, humildad y amor por los demás. Les enseñó a valorar el esfuerzo, a ser honestos y a nunca olvidar sus raíces. Mariana y Daniel crecieron admirando la pasión de su padre por su trabajo, pero también su capacidad para mantenerse humano a pesar de la fama. Estaban orgullosos de sus logros, desde los discos que marcaban época hasta las películas que hacían reír a todo México. Para ellos, César no era solo una estrella, era un ejemplo de perseverancia y corazón. Sin embargo, Mariana, la mayor, siempre notó una sombra en su padre. En conversaciones íntimas, ella compartía cómo la pérdida de Fabiola dejó una tristeza permanente en él. Aunque César sonreía y seguía adelante, Mariana veía el dolor en sus ojos cuando hablaba de su madre o cuando una canción antigua sonaba en la radio.
Ella sabía que su padre cargaba ese amor y esa pérdida como una parte inseparable de su ser. Daniel, más reservado, también percibía esa melancolía, pero prefería apoyarlo con gestos silenciosos, como acompañarlo en tardes tranquilas. La familia Costa era un refugio de amor, pero no estaba exenta de retos. Los hijos crecieron y comenzaron a construir sus propias vidas, mientras César enfrentaba el paso del tiempo y los ecos de su pasado. Últimamente, algo nuevo parecía inquietar a la familia. Mariana, siempre cercana a su padre, había dejado entrever que una noticia reciente podría cambiarlo todo. Nadie sabía aún de qué se trataba, pero el peso de esas palabras flotaba en el aire. César, como siempre, se preparaba para enfrentar lo que viniera, apoyado en el amor de sus hijos y en los valores que juntos habían forjado. El próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y la familia, unida, lo afrontaría con el mismo coraje que siempre los había definido. En los años 70, César Costa, en la cima de su fama, se vio atrapado en el torbellino de la prensa sensacionalista. Su vida personal, antes resguardada, se convirtió en un blanco fácil para los titulares. Rumores sobre sus relaciones amorosas y supuestos enfrentamientos con colegas llenaban las páginas de las revistas. La prensa pintaba una imagen de César que no siempre coincidía con el hombre que sus fans conocían, el carismático cantante y actor de sonrisa sincera. Estas historias, a menudo exageradas, generaban debate sobre su carácter y el papel de los artistas en la vida pública. Las especulaciones no se limitaban a sus romances. Algunos cuestionaban su postura en eventos públicos, acusándolo de ser distante o demasiado reservado. Otros, en cambio, veían en él a un hombre que solo intentaba proteger su privacidad en un mundo que exigía exposición constante. Las críticas dolían, especialmente porque César había trabajado duro para construir una carrera basada en el talento y la autenticidad. Sin embargo, cada titular parecía empañar un poco más su imagen, haciendo que algunos dudaran de su legado. César enfrentó estas tormentas con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Para algunos, su forma de responder a las críticas parecía defensiva, como si intentara cerrar la puerta a las especulaciones sin dar muchas explicaciones. Pero otros admiraban su enfoque, en lugar de alimentar el escándalo, él se refugió en su arte. Siguió grabando discos, actuando en películas y presentando programas, demostrando que su talento hablaba más alto que los rumores. Esta determinación lo mantuvo a flote, aunque no sin esfuerzo. Hubo un periodo especialmente complicado en el que la presión fue abrumadora. Mantener su popularidad mientras la prensa diseccionaba su vida era agotador. Las especulaciones influían en sus decisiones profesionales. Algunos proyectos que deseaba explorar fueron descartados por miedo a más críticas. Su imagen pública, antes impecable, ahora tenía grietas, y César sentía el peso de tener que demostrar su valía constantemente. A pesar de todo, nunca dejó de trabajar, aunque a veces lo hacía con el corazón apesadumbrado. Con el tiempo, César aprendió a navegar mejor las aguas turbulentas de la fama. Se volvió más selectivo con sus apariciones públicas y más cuidadoso con las personas en las que confiaba. Sus hijos, Mariana y Daniel, fueron un apoyo crucial, recordándole que su verdadero valor estaba en su familia y en el amor de sus fans leales. Sin embargo, justo cuando parecía que había encontrado un nuevo equilibrio, algo inesperado comenzó a tomar forma. Una noticia reciente, compartida por Mariana, prometía traer un nuevo giro a su vida. Nadie sabía aún de qué se trataba, pero el eco de las viejas polémicas parecía resonar de nuevo, mezclado con un sentimiento más profundo que César aún no podía descifrar. El escenario estaba listo para un capítulo diferente, uno que pondría a prueba su fortaleza una vez más. A mediados de los años 90, César Costa enfrentó una tormenta que nadie esperaba. Tras la devastadora pérdida de Fabiola, su salud comenzó a tambalearse. Los médicos le diagnosticaron problemas cardíacos, una noticia que golpeó como un eco del dolor que ya cargaba. La gravedad de la situación lo obligó a alejarse de los escenarios y los estudios de grabación, algo que nunca imaginó hacer. Los fans, acostumbrados a su energía incansable, se llenaron de preocupación, mientras los titulares hablaban de un César vulnerable, lejos del ícono invencible. El alejamiento fue un golpe duro. La música y el cine siempre habían sido su refugio, pero ahora, incluso eso le estaba vedado. La tristeza por la muerte de Fabiola, aún fresca,
se mezclaba con la angustia de enfrentar una enfermedad seria. Había días en los que César se sentía atrapado, preguntándose por qué la vida parecía empeñada en ponerlo a prueba. Las visitas al hospital, los tratamientos y la incertidumbre pesaban, pero él se aferraba a la idea de que debía seguir adelante, especialmente por sus hijos, Mariana y Daniel. Este periodo lo forzó a mirar su vida desde una nueva perspectiva. Antes, César vivía para el trabajo, corriendo de un proyecto a otro sin detenerse. El diagnóstico fue como un espejo que le mostró lo frágil que podía ser. Comenzó a reflexionar sobre sus prioridades, dándose cuenta de que había descuidado su salud y, en cierto modo, el tiempo con su familia. Las charlas con Mariana, que lo acompañaba en las consultas, le recordaban lo importante que era cuidarse, no solo por él, sino por quienes lo amaban. La enfermedad también lo llevó a cuestionar la longevidad de su carrera. ¿Valía la pena seguir al mismo ritmo si eso significaba arriesgar su vida? César decidió tomar una pausa estratégica, enfocándose en su recuperación. Cambió su dieta, siguió las indicaciones médicas al pie de la letra y encontró consuelo en pequeños hábitos, como caminar por el parque o escribir en un diario. Estas rutinas, aunque simples, le dieron un nuevo sentido de control en medio del caos. Con el tiempo, César comenzó a sentirse más fuerte, tanto física como emocionalmente. La experiencia, aunque dolorosa, lo hizo más consciente de su propia resiliencia. Sin embargo, justo cuando empezaba a recuperar el equilibrio, un nuevo rumor comenzó a circular. Mariana, siempre su apoyo incondicional, dejó caer una noticia que prometía cambiarlo todo. Nadie sabía aún de qué se trataba, pero el peso de sus palabras resonaba en el corazón de César. Mientras se preparaba para volver al mundo, con una nueva perspectiva sobre la vida, el futuro lo aguardaba con un desafío inesperado. Uno que pondría a prueba su fuerza renovada y su capacidad de enfrentar lo desconocido. La muerte de Fabiola dejó una herida en César Costa que nunca sanó del todo. Aunque los años pasaron, el luto por su primera esposa seguía siendo una sombra constante en su vida. En entrevistas, César confesaba con voz pausada que perder a Fabiola fue como perder una parte de sí mismo. No importaba cuánto tiempo transcurriera, su ausencia seguía doliendo, como una melodía que nunca termina. Esa tristeza silenciosa se convirtió en un compañero inseparable, moldeando su forma de ver el mundo. Para el público, César era el hombre carismático de las pantallas y los escenarios, siempre con una sonrisa. Pero esa imagen ocultaba un dolor profundo. Mantener esa fachada era agotador. Mientras los fans lo aclamaban, él luchaba internamente con recuerdos de Fabiola, su risa, sus gestos, las promesas que ya no podrían cumplir. La presión de ser un ícono público mientras cargaba ese peso lo hacía sentirse atrapado, como si viviera dos vidas, una para los demás y otra que solo él conocía. César buscaba consuelo en el trabajo, como siempre había hecho. Grabar canciones, actuar en películas o presentar programas le daba un propósito, pero nunca llenaba el vacío. En varias ocasiones, compartió que la soledad tras la pérdida de Fabiola era su mayor desafío. Aunque estaba rodeado de gente, sentía un aislamiento que nadie podía romper. Las noches eran especialmente difíciles, en la quietud, los recuerdos lo abrumaban, y la casa vacía le recordaba todo lo que había perdido. Este luto prolongado lo llevó a ser más reservado. Con el tiempo, César se volvió más introspectivo, menos dispuesto a abrirse al público. Los que lo conocían notaban que prefería la compañía de su familia o de unos pocos amigos cercanos. Algunos creían que esta actitud era una forma de protegerse, de mantener su dolor a salvo de los titulares y las especulaciones. Su carrera seguía, pero con un ritmo más pausado, como si cada paso requiriera un esfuerzo extra. Mariana y Daniel, sus hijos, eran su mayor apoyo, pero incluso ellos podían ver cómo la pérdida de Fabiola seguía marcándolo. César hablaba de ella con cariño, pero también con un dejo de melancolía que nunca desaparecía. Últimamente, sin embargo, algo nuevo parecía inquietarlo. Mariana había insinuado una noticia que traía un aire de cambio, algo que podría sacudir la calma frágil que César había construido. Nadie sabía aún qué era, pero el peso de esas palabras flotaba en el aire. Mientras César enfrentaba su luto y su soledad, el futuro lo esperaba con un giro inesperado, uno que pondría a prueba su capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad que llevaba dentro.
César Costa construyó una carrera que abarca más de 5 décadas, un logro que pocos pueden reclamar. Desde sus inicios como un joven carismático en los años 50 hasta su presencia imponente en la industria del entretenimiento, su nombre se convirtió en sinónimo de talento y perseverancia. Su trabajo en la música, el cine y la televisión mexicana no solo entretuvo a millones, sino que dejó una marca imborrable en la cultura del país. Sus canciones, películas y programas siguen siendo referencia para quienes buscan entender la esencia de una era dorada. En la música, César grabó más de 20 álbumes que capturaron el espíritu de su tiempo. Canciones como Diana o Bailando el Twist no solo dominaron las listas de éxitos, sino que se convirtieron en himnos que aún resuenan en fiestas y corazones. En el cine, sus comedias románticas y dramas mostraron su versatilidad, mientras que en la televisión, su carisma como presentador acercó a las familias mexicanas. Cada proyecto era una pieza de un legado que combinaba arte y conexión humana. Su influencia trasciende generaciones. Artistas jóvenes, desde cantantes han citado a César como una inspiración. Su capacidad para adaptarse a los cambios en la industria, desde el auge del rock and roll hasta la era digital, mostró a los nuevos talentos que el éxito requiere reinvención. Muchos lo ven como un modelo de humildad y dedicación, alguien que nunca dejó que la fama lo alejara de sus raíces. Festivales de cine y música en México suelen rendirle homenaje, proyectando sus películas o versionando sus canciones. Incluso después de los 70 años, César no se detuvo. Aunque su ritmo disminuyó, seguía participando en eventos especiales, programas de televisión y colaboraciones con artistas más jóvenes. Esta longevidad no era solo una cuestión de talento, sino de amor por su oficio. Él creía que el arte era una forma de mantenerse vivo, de seguir contando historias que importaban. Su presencia en la industria, incluso en un papel más simbólico, era un recordatorio de que la pasión no tiene edad. El impacto cultural de César es innegable. Es un ícono que representa la alegría, la resiliencia y el amor por la familia y la patria. Sin embargo, mientras celebraba su legado, una sombra reciente comenzó a formarse. Mariana, su hija, había compartido una noticia que inquietaba a todos. Nadie sabía exactamente qué era, pero el murmullo de algo importante crecía. César, con la fuerza de quien ha enfrentado pérdidas y triunfos, se preparaba para lo que vendría. Su vida, como su carrera, estaba lejos de terminar, y el próximo capítulo prometía ser tan profundo como el legado que ya había construido. César Costa nació en una familia donde el arte era como el aire que respiraban. Desde pequeño, las melodías llenaban su casa, su madre canturreaba boleros, y su padre tocaba la guitarra en reuniones familiares. Ese ambiente despertó en él un amor por la música que nunca se apagaría. Con un talento natural para el canto y una apariencia que no pasaba desapercibida, César parecía destinado a brillar. Su voz suave y su carisma innato hacían que todos a su alrededor supieran que estaba hecho para algo grande. A principios de los años 60, César dio sus primeros pasos en la música. Apenas salido de la adolescencia, se presentó en espectáculos musicales locales, donde su energía y encanto conquistaban al público. Participó en concursos de canto, enfrentándose a competidores con más experiencia, pero su pasión y disciplina lo destacaban. Cada aplauso era un empujón para seguir adelante, y pronto su nombre comenzó a sonar en los círculos artísticos de México. Esos primeros escenarios, aunque modestos, fueron la base de una carrera legendaria. César fue uno de los pioneros del pop latino en México, un género que mezclaba el rock and roll con ritmos latinos. Canciones como Adiós, Mi Chaparrita y Bailando el Twist capturaron la atención de una juventud ansiosa por algo nuevo. Su estilo fresco, combinado con letras que hablaban de amor y diversión, lo convirtió en un ídolo casi de la noche a la mañana. Pero detrás de los reflectores, había un esfuerzo incansable. César pasaba horas ensayando, perfeccionando cada nota, asegurándose de que cada actuación fuera inolvidable. Su historia es una de perseverancia. No todo fue fácil, enfrentó rechazos, críticas y la presión de una industria competitiva. Hubo momentos en los que dudó si podría mantenerse en la cima, pero nunca se rindió. Cada obstáculo era una lección, y César aprendía rápido. Su ética de trabajo impresionaba a quienes lo rodeaban, llegaba primero a los ensayos y se quedaba hasta tarde, ajustando detalles. Ese compromiso lo llevó a conquistar no solo la música,
sino también el cine y la televisión. Mientras construía su camino, César nunca olvidó sus raíces. La familia que lo crió con amor por el arte seguía siendo su inspiración. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo nuevo parecía inquietarlo. Mariana, su hija, había mencionado una noticia que traía un aire de misterio. Nadie sabía aún de qué se trataba, pero el eco de esas palabras resonaba en su mente. César, con la fuerza de quien ha superado tantas pruebas, se preparaba para enfrentar lo que viniera, llevando consigo el orgullo de una trayectoria que ya había cambiado la música mexicana para siempre. Esta fue la verdadera historia detrás de lo que César Costa está viviendo. Una fase delicada, marcada por desafíos, pero también por demostraciones de cariño y apoyo que vienen de todas partes. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, deja tu comentario, comparte con quienes también admiran el trabajo de César y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Así podrás seguir cada nueva actualización sobre esta y otras historias que merecen ser escuchadas. Gracias por ver y hasta el próximo video.